Bueno, habíamos dejado a Jesús en un diálogo de las tres cruces. Continuemos allí pensando en qué respuestas se le da al sacrificio de Jesús. ¿Qué respuestas? Y hoy en el mundo que tenemos, siglo XXI, coronavirus, cuarentena, ¿qué respuesta le vamos a dar a ese sacrificio de Cristo? Bueno, miremos la crucifixión en esta Semana Santa y el verso 44, después de que Jesús le habló al ladrón de la derecha y le dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso, el verso 44 dice que cuando era la hora sexta, 3 de la tarde más o menos, este horario que estamos, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Imagínese usted la medianoche a las 3 de la tarde. Le doy una idea para que cuando lea la Biblia use su imaginación. Hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 6, de 3 a 6, la medianoche, en el momento en que Jesús estaba siendo sacrificado y entregando su vida. ¿Qué respuesta vamos a dar a ese sacrificio? Ya la respuesta de la naturaleza a mí me conmueve. Hubo tinieblas, 3 horas de oscuridad. Verso 45, el sol se oscureció y en el templo, en el momento en que en el templo estaban haciendo el sacrificio, mientras que Jesús estaba en el Gólgota muriendo, se rompió el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Imagínese usted, se conmovió la naturaleza, se oscureció el firmamento, el sol se apagó y en el templo se quitó la barrera, el velo, el obstáculo que prohibía pasar del lugar santo al lugar santísimo, al arca. Se rasgó ese velo, como quien dice, mientras que Jesús muere, con su cuerpo muriendo en la cruz, se abría el camino, se quitaba el obstáculo, se rompía el velo y podemos entrar a la presencia misma de Dios. ¡Qué privilegio! Entonces Jesús gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, murió, expiró. Ya hablamos de esa séptima palabra, esa es la última palabra. Cuando el centurión, escúcheme, un centurión romano es un hombre de las más altas calificaciones físicas, emocionales e intelectuales. Centurión era que dirigía 100 hombres, una centuria. Dice el 47 que ese centurión, ese varonzazo, ese superhéroe del ejército romano, al lado de la cruz, cuando vio que el sol se oscureció, que el velo se rasgó y que tembló, dijo: gloria a Dios, verdaderamente este hombre era justo. Por ejemplo, le voy adelantando, ¿cuál fue la respuesta del valiente centurión? Reconoció que Jesús era justo, justo, perfecto. Al reconocer que Jesús era justo, él siendo un miembro del Imperio Romano, como un soldado y un centurión, estaba diciendo nada más ni nada menos que todo el Imperio Romano, en cabeza de ese centurión, estaba reconociendo la injusticia. Este hombre era justo. Toda la multitud de los que estaban presentes en el espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea a Jesús miraban de lejos todas estas cosas. Amable y querido televidente, ¿cuál es mi respuesta frente al sacrificio de Cristo? Lo primero es pensar en esto. Ese sacrificio de Cristo en la cruz partió la historia, la partió. ¿Cuál es tu respuesta
de un suceso que parte de la historia. No puedes desconocerlo, querido, querida. No se puede desconocer. Un suceso que parta la historia, por lo menos yo tengo que ir y decir, bueno, ¿por qué el 20 de julio de 1969, o sea, hace 50 años, Neil Armstrong llegó a la luna? Y él dijo la frase famosa, un paso para el hombre, un salto para la humanidad. Ese acontecimiento del hombre pisando el satélite natural de la Tierra, que es la Luna, es un acto científico, histórico y publicitario extraordinario. Y eso no partió la historia. Debíamos de estar viviendo en el año 51 después de la era lunar, después del hombre en la luna, y estamos en el 2020-21 de el niño en el pesebre. ¿Cuál es tu respuesta, amable? Yo te titulé esta reflexión es, ¿cuál es la respuesta nuestra frente al sacrificio de Cristo? ¿Lo ignoramos olímpicamente? ¿No importa que haya partido la historia? ¿No tiene un significado muy grande? ¿Por qué ese acontecimiento de un niño en Belén parte de la historia y el pie del hombre en la luna no? Por favor, ¿cuál va a ser la respuesta nuestra a ese acontecimiento maravilloso? ¿Por qué fue maravilloso la muerte de Cristo en la primera Pascua cristiana? Voy a decirle varias razones. Una, porque jamás había sucedido, ni ha vuelto a suceder, que Dios el Eterno se vuelva hombre. Eso sucedió en Jesús, por eso partió la historia. Otro acontecimiento maravilloso, nunca ha sucedido ni sucederá, que el Santo y el Eterno se venga a visitar a los temporales y a los no santos. Eso no sucedió sino con Jesús. Y lo tercero, nunca ha sucedido, ni sucederá más, que el dador de la vida venga a morir por los mortales, para que los mortales, por la muerte de Jesús, tengan vida eterna, como Dios lo quiere. Eso no va a volver a pasar. Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu respuesta y la mía frente al sacrificio de Cristo en la cruz? Por eso nosotros no usamos crucifijos. La cruz está vacía, querido televidente. Es más, si usted lo recibe como una crítica, perdóneme, si usted lo recibe como un buen consejo, está bien. Quite el crucificado de la cruz, deje la cruz sola porque la cruz quedó libre. La muerte murió en la resurrección que conmemoramos mañana. Entonces, ¿para qué seguir adorando un Cristo muerto en la cruz? Por eso se partió la historia, porque la historia se parte en el momento en el cual la muerte es el último enemigo que Jesús venció con su resurrección. Pero bueno, vamos terminando nuestra reflexión del día de la crucifixión, de la muerte. ¿Sabe qué es el Evangelio? Se me ocurre decírselo. El Evangelio es, Dios se hizo hombre, fue a la cruz y murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, subió a los cielos, está esperando 2000 años que más o menos ya pasaron para regresar a establecer su reino, y su reino no tendrá fin, y gobernará con vara de hierro, y separará a los cabritos de las ovejas, y les hará la pregunta del millón, ¿creíste en mí? Nunca va a decir, supongamos que usted diga, es que yo no tuve tiempo porque vivía muy ocupado, ya ahora tenemos tiempo. ¿No será que Dios nos ha regalado esta cuarentena obligada
para que tengamos tiempo. La actitud, voy a señalar varias. La primera actitud está en el verso 27 que dice, le seguía gran multitud del pueblo, las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Primera actitud frente a Jesús crucificado. ¿Usted va a seguir llorando y lamentando? Usted verá. Segunda actitud, la del centurión. Qué buena actitud. Frente al crucificado, ¿sabe cuál fue la respuesta del centurión? Este era, verdaderamente este era. ¿Cuál es la actitud frente al crucificado del verso 48? Toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que acontecía. ¿Usted solamente es un observador? Usted está de Miranda, no más. Usted no ha sido conmovido con la muerte del santo por usted, por mí. Cuidado, mi hermano. ¿Cuál es tu respuesta frente a Jesús? El verso 48 dice que la multitud de los presentes estaban viendo un espectáculo. Pero hay otra actitud ahí en el verso 48. Muchos se volvían golpeándose el pecho. ¿Cuál es su actitud frente al crucificado? Golpearse el pecho. Remordimiento sin arrepentimiento. Golpearse el pecho como quien dice, puede ser, pero ahora no tengo tiempo. Y la última actitud, seguirlo de lejos. Seguirlo de lejos es, cuando estoy niño, estoy muy chiquito para interesarme en conocer a Jesús crucificado y muerto por mí. Cuando ya es niño, está muy niño aún, es un adolescente y no tiene fijada su atención en nada. Demasiado adolescente o demasiado niño. Cuando está joven, ¿cuál es la actitud? Demasiado joven. Cuando está en la universidad, demasiado inteligente. Cuando está trabajando, demasiado ocupado. Cuando está adulto, demasiado viejo para ocuparme de las cosas de Dios. Y cuando murió, demasiado tarde. Hoy es el día. Señor, que mi respuesta a tu sacrificio sea una sola. Ven, creo en ti y entrego mi corazón como el único y suficiente Señor y Salvador. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de ti. Amén.